Hace años, una sede totalmente atípica se postuló para recibir la Copa del Mundo. En ese momento, un reporte externo mencionó irregularidades. Sin embargo, en 2010, y luego de varias sospechas de corrupción, la FIFA pasó por alto todas las advertencias y eligió a este país de Medio Oriente como la sede de su evento deportivo más importante. ¿Existe la esclavitud en este país? ¿Cuál es su cultura? ¿Qué se esconde detrás de una de las copas del mundo más controversiales de la historia? Qatar es la nación con mayor PBI per cápita del mundo. Sin embargo, no todos sus habitantes parecen disfrutar del bienestar que muestran sus fríos números. De los más de 2 millones de residentes, solo 250.000 son ciudadanos en plena regla y gozan de los derechos garantizados por su constitución. En reiteradas oportunidades, Human Rights Watch denunció al gobierno catarí por utilizar mano de obra extranjera en condiciones de esclavitud para construir los estadios. Ninguno de ellos puede abandonar su puesto de trabajo y tienen prohibido salir del país. Varios son los trabajadores que denuncian percibir salarios de poco más de $100 mensuales. No pueden comprar comida ni enviar dinero a sus familias y sus pasaportes son retenidos por las empresas clandestinas que les brindan sus supuestos empleos. Amnistía Internacional, otra organización que vela por los derechos humanos, reveló las condiciones de hacinamiento en las que viven estos hombres y mujeres condenados a la esclavitud. De acuerdo a un informe, Bangladesh, India y Nepal son los países de donde provienen la mayoría de los migrantes ilegales que trabajaron en la construcción de los estadios, que serán sedes del Mundial y que todavía están siendo explotados. Una investigación del diario británico The Guardian aseguró el año pasado que más de 6.500 trabajadores migrantes murieron en Qatar desde que empezaron las construcciones de los estadios y otras infraestructuras para la Copa del Mundo. Los derechos de las mujeres, las minorías y las disidencias tienen pocas garantías en Qatar. En 2021, Nuf Al-Madid, una joven catarí radicada en el Reino Unido, feminista e influencer, se hizo popular en las redes por denunciar la violencia doméstica, la tutela masculina y los destratos a las mujeres en su país. Alrededor de ella, se creó una red de ayuda para mujeres que padecían leyes misóginas en diferentes países de Medio Oriente. Todo iba bien hasta que en septiembre de 2021, Madid decidió volver a su país. Sin embargo, un mes más tarde desapareció de las redes. Alertados por la situación, sus seguidores se movilizaron para conocer el paradero de la joven. El 10 de enero de 2022, Madid volvió a la exposición pública y explicó que estaba bien y de vuelta en casa. Sin embargo, nunca contó los motivos de su repentina desaparición y su polémico regreso. Este caso refleja la actitud misógina que recorre el tejido social catarí. Según las leyes vigentes, las mujeres se deben someter a un sistema de tutela masculina, de modo que sus acciones siempre están vigiladas por un varón. Los homosexuales tampoco gozan de privilegios, y su condición sexual es penada con hasta 7 años de cárcel. A pesar de la gran cantidad de mujeres y activistas LGBT que huyen y denuncian desde afuera las persecuciones e injusticias de género, buena parte de la sociedad se muestra ultraconservadora y respalda el duro accionar de sus leyes frente a estos colectivos. Todo apunta a que durante el Mundial las tensiones que recorren estos días las calles de Doha, en lugar de ocultarse, van a ser más públicas que nunca. Lo cierto es que del 20 de noviembre al 18 de diciembre, los ojos del mundo se posarán en este diminuto pero poderoso emirato, a orillas del Golfo Pérsico. A pesar de las enormes violaciones a los derechos humanos, ¿por qué se eligió Qatar como sede de un Mundial? ¿Cuál será el resultado de uno de los experimentos sociales más extraños del siglo XXI? Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el material, dejen una reacción y comenten. Mi nombre es Fernando Villarroel. Nos vemos la próxima.